Bueno, darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder compartir esta enseñanza que, como he escuchado a algunos de ustedes desde que llegué, que tenemos problemas, que han habido accidentes, que han habido enfermedades, que hay situaciones, que hay personas en procesos, y el que diga que no está en un proceso, pues no sé dónde estará. Pero yo sí le tengo a usted una respuesta. ¿Usted recuerda cuál es el tema de este año? Bueno, creo que muy pronto lo tendremos aquí porque todavía no lo tenemos, pero ese es el tema de este año, reflejando a quién, dónde, en mi carácter y servicio. ¿Por qué usted está en medio de ese problema? Porque usted está siendo tan atacado. ¿Por qué? Porque este es el año que el Señor ha decidido que podamos reflejarlo. ¿Sí? ¿Cómo? A través del carácter. Si no tenemos problemas, no se forma el carácter, porque es en medio de los problemas donde sale a relucir el carácter que nosotros tenemos. Y es en medio del servicio que se aguza el hierro con el hierro, y ahí estamos expuestos, pero necesitamos reflejar ahí el carácter de Cristo. Entonces, vamos a ver si las personas que están aquí, que fueron algunas poquitas, que vinieron el viernes, estuvimos hablando sobre el tema de la tercera semana, que es soy salvado para hacer buenas obras. ¿Recuerdan de qué nos habló Alba Luz el viernes? A ver, ¿qué? Amén. A ver, alguien dijo por aquí amén. Ajá. Necesitamos entonces crucificar las obras de la carne para que se puedan manifestar las obras de ¿qué? Sí, porque nosotros somos salvos por obras. No, leíamos Efesios 2, estamos haciendo un repaso porque como de esto nos habló el domingo pasado, sí es importante que todos estemos como en el mismo nivel. Nosotros no fuimos salvos por obras, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios 2:8. Dice, no por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero sí necesitamos, después de que somos salvos, manifestar ¿qué? Las obras, o sea, el testimonio, ¿cómo se llama? La evidencia de que yo he sido salvo. Usted no puede decir soy salvo y usted va a hacer otra cosa diferente a la salvación, ¿sí? Eso no concuerda, ¿sí? Eso no concuerda. Si usted dice que soy salvo, usted tiene que a través de los frutos, ¿sí? O a través del fruto. ¿Cuál es el fruto? Ay, Dios mío. Esas son las obras. Y dice Efesios, o el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos hechos para andar, ¿en qué? En buenas obras. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, que el Señor nos ayude y ahí el Señor nos está probando a todos. Y el que diga que no, o si usted no se había dado cuenta, póngale atención a cada mensaje y verá, usted y yo ambos estamos siendo probados. Fuimos salvos para buenas obras. Y estamos siendo probados por eso. ¿Qué tantas buenas obras tenemos realmente y que están evidenciando que yo soy salvo y que soy sellado y que soy escogido y que ahora, como el tema de hoy, soy parte de la familia de Dios? Abra su Biblia en Efesios 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer en dos partes. Y la otra parte de que habla de los dones, la hablaremos el viernes. Pero vamos a leer versículos del 1 al 6 y luego del 11 al 16. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Ahí está en la pantalla. 1, 2 y 3. Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 11. Gracias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Bueno, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad específica como cuerpo, como familia, y el Señor hoy nos va a hablar. Señor, gracias por la palabra, gracias por este privilegio y también responsabilidad de poder exponerla. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y porque es el Espíritu Santo el que dará el sentido correcto de cada una de estas palabras en nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que podamos tener corazones abiertos para recibir, no para rechazar, sino para recibir, y que esta palabra pueda ser implantada en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que me pueda decir qué ha aprendido de estas 3 enseñanzas que ya se han dado con respecto a soy salvo por un propósito? Algo. No importa que sea algo sencillo, pero que usted diga, he aprendido esto o he recordado esto. ¿Ninguno? ¿Cómo? Amén. Sí, muy bien. Bueno, le corrijo, ¿sí necesita ser santa? Perfecta no, porque recuerden que el significado de santo es apartados. Sí necesitamos ser apartados porque estamos en el mundo, pero entonces eso significa que estamos apartados para un propósito especial. Gracias, María. ¿Alguien más? Que somos bendecidos eternamente. Excelente. Muy bien. Son palabras que nos llenan de esperanza, porque el mundo en el que vivimos todos los días lo que trae es desesperación, angustia, estrés. Entonces, entender que hemos sido bendecidos eternamente, Dios mío, eso es una gran bendición. ¿Sí? Bueno, el propósito que yo tengo con esta enseñanza es que nosotros podamos entender que como familia de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios 4, ahí la meta es que podamos mantenernos unidos, siguiendo la verdad en amor.
para poder llegar a la meta. ¿Sabe cuál es la meta? Crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de la pastora. Ah, qué bueno. Eso me da tranquilidad, porque yo también tengo que crecer, ¿sí? Entonces, aquí esto no es de que yo tengo que mirar a fulano o a sutano y si no, entonces no voy a crecer. No, la meta es que necesitamos crecer a la medida de la estatura, de la plenitud. Nuestro modelo siempre debe ser Cristo. Eso es la primera cosa que necesitamos tener claro de esta enseñanza. Nuestro modelo es el Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a ser parte de una familia terrenal? Nosotros escogimos a ser parte de la familia, por lo menos en mi caso. Yo no escogí, ¿cierto? Yo no escogí ser parte de la familia Centeno Córdoba. ¿Y qué día estaba con una familia y reflexionábamos en eso, no? O sea, nosotros no decidimos estar ahí. Llegamos, ¿cierto? Cuando nacimos ya estaba ahí papá y mamá y llegamos. ¿Así les pasó a todos ustedes? ¿O alguien llegó de manera diferente? No, todos llegamos igual, ¿cierto? En la familia terrenal. Bueno, Dios fue el que escogió. No tenemos otra explicación. Dios fue el que escogió que yo naciera en la familia Centeno Córdoba. Y usted debe sentirse feliz porque Dios lo escogió para que naciera en su familia, diga sus apellidos. Sí, porque tiene que reconciliarse con eso. Hay gente que no está contenta con la familia en que nació. No, nosotros no escogimos. A Dios le plació traernos ahí. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? ¿Alguien decide por nosotros? Ah, bueno, si somos claros, necesitamos entender que aunque Dios hizo un plan, ¿cierto? Que aunque Dios se fajó en ese plan y mandó a su hijo y nos dio lo mejor, sin embargo, hay mucha gente allá afuera o aquí adentro que todavía no es parte de la familia de Dios. Sí, Señor. Y ustedes no se imaginan hoy el palo que nos vamos a dar todos aquí. De verdad, porque yo tengo que ser franca con ustedes. Una de las cosas que Dios me ha enviado a hacer aquí es enseñar. Y en la enseñanza hay revelación. La enseñanza trae luz. Pero la enseñanza al menos nos lleva a recordar cosas que hemos dejado de hacer y que a veces exigimos y a veces queremos, pero que nosotros tampoco las estamos haciendo, ¿sí? Entonces no solamente es afuera, que hay gente que no conoce a Dios y que no hace parte de la familia de Dios, porque hoy vamos a ver, de acuerdo a Efesios, cuáles son los fundamentos de nosotros como familia. Y usted se dará cuenta, si no tiene esos fundamentos, lo siento, pero no hace parte de la familia de Dios. Así venga al culto, así ore, así ayune. ¿Usted sabe que Jezabel mandó gente a ayunar? ¿Se han leído ese pasaje bíblico? Y ella proclamó un ayuno, pero ella era cristiana, ella era una bruja. Entonces, el hecho de que ayunemos y oremos y hagamos muchas cosas para Dios, no quiere decir que hagamos parte de la familia de Dios. Entonces, por eso vamos a prestar atención a lo que el Señor nos va a decir hoy, ¿cierto? Para poder hacer parte de la familia de Dios, Dios hizo un plan, Dios lo creó, Dios lo ejecutó a través de Jesucristo y también del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros ¿de qué? De pecado. Entonces, toda la Trinidad está ahí funcionando activamente. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser parte de la familia de Dios. Pero ¿quién toma la decisión de hacer parte de la familia de Dios? Ah, gracias. No, diga yo. Entonces, al final de esta enseñanza, yo le voy a decir a algunos de ustedes que hagan parte, porque no son parte. Eso va a ser un llamado al final. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que en la medida que vayamos haciendo este mensaje, usted no está ahí, usted necesita ser parte de la familia de Dios. Usted tiene que tomar la decisión de decir, yo quiero pertenecer
a la familia de Dios y en este caso a la congregación. Gracias por esos 5 que dijeron vida abundante. Sí, nosotros hacemos parte de la iglesia, ¿cierto? Universal, pero también somos parte de una congregación que se llama Vida Abundante. Lo que pasa es que muchos no dijeron nada porque no son parte. Ay, ay, ay. Empezamos con los ayayáis. Algunos de ustedes van a decir, mejor porque la pastora no se quedó en vacaciones. Pero bueno, aquí estoy otra vez. Ahora, si yo le entrego mi vida a Jesús, si yo decido eso, a partir de ahí, ya yo tengo dueño, ya yo tengo quien gobierne mi vida. El problema es que eso no es cierto. Nosotros le entregamos la vida a Dios, pero nosotros queremos seguir teniendo Él. Y cuando se nos va el control, ¿qué pasa? Nos estresamos. ¿Sí? Lo digo porque yo también estoy ahí. Bueno, entonces, hoy vamos a entender la responsabilidad que tenemos para trabajar en nuestro carácter. Dígale a alguien ahí, necesitamos trabajar en nuestro carácter. Dígale a alguien, por favor, porque soy parte de la familia de Dios. Y dígale, y mantener la unidad no es fácil. ¿Oyó? Eso es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque como es un mandato del Señor, el enemigo busca por todos los medios de ponernos en desacuerdo. Y como para la unidad se necesita obediencia, bueno, ahorita vamos a hacer un montón de cosas aquí. Se necesitan características, se necesita reflejar el carácter de Cristo. Entonces ahí es donde Yapper. ¿Sabe qué es Yapper? Ya perdimos. Bueno, eso sí me gusta, que estén actualizados. Ahí me con la juventud que cargo al lado, ellos me actualizan. Bueno, vamos a mirar. El primer punto de esta enseñanza es que vamos a trabajar en el carácter y el carácter tiene que ver con la unidad. Dios nos está pidiendo a través de este pasaje del apóstol Pablo que mantengamos la unidad, ¿cierto? Pero esa unidad tiene un propósito, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el propósito de la unidad? Crecer. El propósito de la unidad es crecer. Si no hay unidad, por eso es que el enemigo no quiere que crezcamos, nos pone en desacuerdo, en división, en pleito, en contienda. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted y yo crezcamos. Entonces, estuve mirando el significado de la palabra unidad y dice creencia en las mismas verdades de Dios. Acuérdense que yo consulto el diccionario Webster, ¿no? Creencia en las mismas verdades de Dios y la posesión de la gracia en igual forma y grado. Unidad de espíritu es la unidad que subsiste entre Cristo y sus santos y por la cual el mismo espíritu habita en ambos, o sea, en Cristo y en nosotros, y tiene la misma disposición, y es la unidad de los cristianos entre sí, unidos bajo la misma cabeza y poseyendo la misma gracia, fe, amor y esperanza. Si uno busca en un diccionario normal, no dice nada de eso, ¿cierto? Pero fíjense que la palabra unidad habla de la unidad de fe, habla de la unidad de espíritu, ¿sí? Para poder, ¿qué? Crecer, ¿sí? Dice, es la unidad de todos bajo la misma cabeza y poseyendo la misma gracia, fe, amor y esperanza. Ahora, esta fe o creencia en las mismas verdades y esta unidad en el espíritu tiene el propósito de llevarnos al crecimiento de nuestro carácter para que sea como el carácter de Cristo. Así como cada familia terrenal tiene una identidad, ¿sí o no? ¿Se ha visto en algún momento de este año haremos algo que yo ya hice unos tiempos atrás? Y es poder que cada familia se identifique con los dones, con los talentos que tienen. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la otra vez hicimos un pendón por familia.
¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, y ahí establecimos los dones que están en nuestra familia, ¿sí? Y eso que yo establecí, lo estoy viendo en mis hijos y lo veré en mis nietos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una identidad que Dios me ha dado a mí como familia. ¿Cuál es la identidad de su familia como terrenal? Bueno, en algún momento este año trabajaremos en eso, porque necesitamos fortalecer los dones, ¿sí? Para que haya crecimiento. Entonces, como familia espiritual, nosotros también tenemos una identidad. ¿Cuál es la identidad? Si nuestro papá es Dios y Él es la cabeza, ¿cómo es la identidad de la familia celestial? ¿Cómo son ellos? Gracias. Sí, ellos son uno. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero ellos son uno. Por eso es que en la oración que Jesús hace al final con sus discípulos o por sus discípulos, en Juan 17, Él dice, todo el tiempo recalca eso, Señor, manténlos en la unidad, guárdalos en la unidad, así como tú y yo somos unos. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a mirar qué características nos da ahí el apóstol Pablo para que nosotros podamos mantener la unidad, porque él no solamente dice, oiga, yo les ruego que se mantengan unidos, no, también nos da la clave, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Si usted no cerró la Biblia. ¿Cómo? Humildad, muy bien. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia. ¿Y qué más? Amor. Tenemos 4. ¿Cuáles son las características que nos van a ayudar a mantener la unidad? Todos. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Otra vez. ¿Cuáles son las 4 características que nos van a ayudar a mantenernos unidos como iglesia? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Ahí lo dice clarito. Esa parte de la humildad se desprende del amor, que aparezca de último allí, y es el fruto del Espíritu, ¿sí? Estas características solamente nosotros las recibimos cuando estamos, ¿qué? En comunión con el Espíritu Santo. No busqué la característica de la humildad, pero si usted quiere saber bien qué es humildad, es lo contrario del orgullo. Y con eso usted ya lo sabe todo, ¿cierto? La humildad es algo que nos cuesta a todos, pero es algo que nosotros tampoco podemos producir. Por eso las enseñanzas que hemos venido recibiendo tienen un propósito, van en cadena, como usted se ha dado cuenta, ¿sí? Primero tengo que ser salvo, luego tengo que ser sellado por el Espíritu Santo y luego tengo que caminar en las buenas, porque si no tengo buenas obras o comunión con el Espíritu Santo, pues yo no puedo reflejar la humildad. ¿Qué es lo que voy a reflejar en mis relaciones como iglesia? Si no hay humildad, ¿qué va a haber? Orgullo, soberbia, prepotencia. ¿Ha visto eso usted en algún momento aquí en la iglesia? ¿Lo ha sentido? Claro. Ahora piénselo, porque no solamente es aquí. A nivel de sus relaciones familiares, ¿está presente el orgullo? Ay, Señor. Entonces, por eso le digo, necesitamos del Espíritu Santo, porque Él es el que produce en nosotros estas características que nos traen la unidad. ¿Por qué razón su familia está dividida? Porque hay orgullo. Hay orgullo. Y el orgullo es lo que domina nuestra vida. Entonces, si hay orgullo, ¿será que Dios está gobernando esa familia? No. Ahí poco a poco vamos teniendo las respuestas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando internamente en los hogares? Porque ahí gobierna es las obras de la carne. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Nadie sabe qué es mansedumbre? No, pues sí, ser manso, sí. No menso, sí, claro, no menso.
Bueno, la mansedumbre es una característica que nos lleva a perdonar, ¿sí? Y a través del perdón, de esa actitud que hay en mi corazón para poder perdonar a los que me ofenden, pues esa cualidad va a traer descanso a mi alma, ¿sí? A mi vida. Por eso el Señor dice en Mateo 11:29, ¿alguien sabe qué dice? No, ese es el 28. El 29, ¿qué dice? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Ahí están las dos características. ¿Te das cuenta cuál es nuestra meta? ¿Parecernos a quién? Ahí dice Jesús, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice el versículo? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo tengo que trabajar en esa característica, porque a veces no tengo descanso. ¿Sí? Estoy consciente de eso. Hay muchas cosas a mi alrededor que me quitan la paz. Y yo sé que usted también. Iniciando un año, no sé cómo estará la parte relacional en su familia, cómo estará la parte financiera, cómo estará la parte de proyecciones. Y necesitamos trabajar en esta característica. Necesitamos darle permiso al Espíritu Santo que nos calme, que nos traiga la paz, que nos traiga el descanso que necesitamos. Tercero, paciencia. Y dice ahí que la paciencia es ¿para qué? Para soportarnos los unos a los otros. Pero añade algo más, y que es el amor. Bueno, sí me tomé el trabajo de buscar esta palabra, el significado de la paciencia, porque es algo que me está costando. Y en el griego macrotsumía, perdón, con K y con D, macrotsumía. Esa palabra significa en el griego aguante. La verdad que en nuestras familias, tanto en la terrenal como en la espiritual, sí que necesitamos esa característica. Yo sé que todos le huimos a eso, pero es ahí donde necesitamos que se manifieste, tanto en la relación familiar, terrenal, como en la espiritual. Si no hay paciencia, no habrá una buena convivencia. Hay mucho silencio, pero gracias a esos poquitos amenes. Voy a leerles el significado de la palabra paciencia en el diccionario Webster. Sufrir provocaciones con un temperamento tranquilo, sereno, resistencia sin murmuraciones e irritabilidad, cualidad de esperar largamente la justicia, soportar ofensas e injurias sin ira ni venganza. ¿Ustedes se imaginan todo lo que yo sentí cuando leí eso? Y cuando lo escribí. Otra vez, sufrir provocaciones con un temperamento tranquilo, sereno, resistencia, la resistencia es en la mente, no en las palabras, resistencia sin murmuraciones e irritabilidad, cualidad de esperar largamente la justicia. No sé cuánto tiempo usted lleva pidiendo justicia. No pida justicia. Por favor, no la pida. Porque no sé cómo le irá. Espérela más bien. Espere la justicia de Dios. Soportar ofensas e injurias sin ira ni venganza. ¿Tenemos paciencia? ¿De acuerdo a esta definición?
No nos echemos mentiras. Necesitamos crecer ahí. Y dice, en el diccionario dice, esta surge de la sumisión cristiana a la voluntad divina. O sea, esto no lo podemos producir nosotros. Definitivamente, por eso el Señor dijo, yo me voy y les voy a dejar un consolador. Pensamos que solamente es para los tiempos de luto. No, lo necesitamos todos los días y a todo momento. Porque esto de la paciencia, hermanos, claro, ahí perdemos el año todos, tanto en la parte familiar como en la parte espiritual. Necesitamos llegar a la meta, hermanos, estamos lejos de la meta. Necesitamos empezar a trabajar para llegar a la meta. Recuerden que la meta, ¿qué hizo Jesucristo? Lea los evangelios. Cuando lo ofendían, ¿qué hizo? Refutó, se defendió, se justificó. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos atacan? Empezamos a defendernos como locos. ¿Por qué? Porque ahí está el orgullo. Ahí está la soberbia. Oiga, esa es una cualidad que realmente nos va a ayudar muchísimo en las relaciones familiares y en las eclesiales. Yo les dije a ustedes que el llamado al final es a ser parte de la familia de Dios. Porque mire que en estas características que tienen que ver directamente, y valga la redundancia, por el carácter, la parte interna, esto es algo que nosotros no podemos producir y que necesitamos pedirle al Espíritu Santo para que lo produzca. Porque eso no se da de afuera para adentro, eso se da de adentro hacia afuera. Dios mío. Mucho silencio. Amor. Él sella con el amor. En Colosenses 3:14 dice, y sobre todo vestidos de amor. Dice, vestidos. El amor es un vestido. O sea, no es algo que no está en nosotros, nos toca ponérnoslo. Porque nos lo da el Espíritu Santo. Vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora miren la definición de amor en el diccionario Webster. Amor es el afecto del espíritu que se despierta ante la belleza y el valor de cualquier tipo. El amor se opone al odio. El amor es una amistad ardiente o un fuerte apego que surge de la buena voluntad y la estima y del placer que se deriva de la compañía, de la cortesía y de la bondad de los demás. Hermosa definición. Amor es amistad. Sí, amor es amistad ardiente o un fuerte apego que surge de la buena voluntad y de la estima y del placer. Sí, porque cuando uno ama a alguien se deleita compartir con esa persona la compañía, la cortesía y la bondad de los demás. Entonces, el amor, todos sabemos lo que es el amor, sobre todo, creo que todos conocemos el amor de Dios y creo que ese es el amor que nos están pidiendo acá. No es el de nosotros, porque el amor nuestro es un amor egoísta, es un amor humano, es un amor contaminado. Y bueno, en diciembre ya vimos muchas características de ese amor que están en 1 Corintios 13, ¿cierto? Y que es nuestro deber aplicar a nivel terrenal y a nivel eclesial. Entonces, queridos, fíjense toda esa cantidad de cosas que el Señor quiere que nosotros manifestemos y tengamos, porque es el amor. Dice también la palabra de Dios, el que cubre multitud de faltas. ¿Sí? Todas estas cualidades son importantes y hacen posible que se mantenga la unidad en cualquier lugar. Pero, repito, son cosas que nosotros no podemos producir y que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos la dé. Pero para eso necesitamos de manera intencional empezar a trabajar
empezar a pedirle al Espíritu Santo. Eso no solamente es para la pastora ni para los líderes. Esto es porque somos parte ¿de qué? De la familia de Dios. Ahora, todos nosotros necesitamos empezar a trabajar de manera intencional allí. ¿Sabe por qué? Porque la unidad es una de las cosas que hace parte, una de las señales que nos lleva a ser parte de una iglesia saludable. Y justamente esta semana me llegó un artículo sobre eso. En el año 1800 algo, hubo un misionero, pastor, predicador muy conocido llamado Carlos Spurgeon. Él era bautista, fue una de las primeras iglesias que existió. Pero él lo dijo, que las marcas de las iglesias saludables son 5. Y se las voy a leer. En otro tiempo las trabajaremos. Número 1, la santidad. Número 2, una doctrina sana. Número 3, la unidad. Número 4, hacer discípulos. Número 5, abundante oración. Sí, la vuelvo a repetir. Las marcas o las características de una iglesia saludable es: primero, santidad; segundo, doctrina sana; tercero, unidad; cuarto, hacer discípulos; quinto, abundante oración. Si solamente analizamos eso que él dijo, ¿creen ustedes que tenemos una iglesia saludable? Gracias. Por eso los estoy invitando, necesitamos trabajar todos. Esto no es algo de la pastora y el equipo pastoral o el equipo ministerial. Esto es algo que nos corresponde a todos y todos los que estamos aquí que queremos ser parte de la familia de Dios. ¿Se da cuenta por qué les estaba diciendo que no todos hacemos parte de la familia? Porque se requieren algunas marcas y necesitamos trabajarlas juntas. Ahora, para finalizar esa parte del carácter, Pablo dice todo esto vinculado ¿en qué? En la paz, ¿cierto? En el vínculo de la paz. No dice que el amor sella con todo eso y le dice lo que va a conectar todas esas cualidades que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y el amor es, ¿qué más? La paz. Y la paz significa quietud o tranquilidad, ausencia de perturbación o agitación, libertad interna, tranquilidad de mente y de conciencia, armonía, concordia, apaciguar. ¿Tenemos paz? Gracias por su silencio. No tenemos paz. Y nosotros como iglesia tenemos un príncipe de paz. ¿Sí o no? La paz, nosotros todos lo sabemos, no es algo que se pueda decir que está quieto y tranquilo, sí, pero de manera interna. Esa paz es la interna. Así lo demás al lado de nosotros se esté destruyendo y se esté cayendo, nosotros podamos tener la paz. Pero la paz no que trae el gobierno, porque ningún gobierno traerá paz, eso es una mentira. La paz no la trae el ejército, y eso era algo que nos recordaban en el Congreso Nacional. El ejército no va a traer la paz, y esa palabra me llegó muy fuerte a mi corazón, porque he tenido una preocupación por mi nación. Cuando ya no quieren la policía ni el ejército, he tenido esa preocupación, pero Dios me habló claramente cuando alguien hablaba sobre la paz y cuando el predicador invitado decía, esa paz no la va a traer el ejército, y yo decía, sí, Señor, perdóname porque quizás he sentido temor. ¿Qué va a pasar si ya no permiten que la policía esté y el ejército? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero el Señor me recordó, yo soy el príncipe de paz. No sé qué situación usted está viviendo que lo tiene intranquilizado, perturbado, que lo tiene agitado, que le ha impedido dormir. Yo quiero que hoy usted reconozca eso y le diga, Señor,
quiero que tú, como el príncipe de paz, vengas a calmar, vengas a darme la paz interna que necesito. Solamente Él puede transmitirnos esa paz, porque si no la tenemos, ¿cómo la vamos a reflejar? Necesitamos tenerla primero. ¿Cuántos alguna vez han podido sentir esa paz? ¿Y cuántos la necesitan en este momento? Entonces vamos a cantar esta canción. Todavía no vamos a terminar, apenas voy en la mitad. Pero es importante que en nuestro carácter esté presente la paz de Dios. No sé qué aflicciones usted está enfrentando, no sé qué diagnóstico está usted luchando, no sé con qué pecado usted está luchando, pero ahorita la paz de Dios ahora en su ser. En el seno de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, dígale. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dígale una vez más. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Levante sus manos y dígale al Señor: necesito tu paz. Si usted sabe hablar la lengua del Espíritu, comience a hablar la lengua del Espíritu. Es esa paz que solamente viene del príncipe de paz, de ese corazón maravilloso, de ese corazón maravilloso que no quiere que estemos intranquilos, que no quiere que estemos en estrés, en cansancio, que no quiere que estemos en soledad, que no quiere que estemos agobiados. Oh, sé que te le ve y que le ve requendora vai, saca tu libijembe. Oh, rebe que te le ve sei, kipirimi que te le ve ca. Oh, sé que tiribije que me le ve canda la batara baja cae. Diribije que te le ve que te le ve sei. Oh, rebe que te le ve que te le ve sei, caturibije que. La bajai y se le vejanta la bajai barabacai. O rebeco te rebesei que tu ribise que te lebesei. O rebe que tu ribi que te lebe que perebe que lebesei. O rebe que suti que rebeca la bata la basai. O sé que perebe que te y sé que te rebe que te rebe que rebeque. Ay, ya la vas a cantar. Si usted no sabe hablar lengua, dígale: Señor, necesito tu paz. No quiero estar preocupado, no quiero estar adolorido, no quiero estar enfermo. Necesito que me sanes. Quiero tu paz, quiero tu descanso, quiero tu alivio, quiero tu bálsamo. Necesito tu bálsamo, Señor. Necesito tu bálsamo en medio de esta circunstancia familiar, laboral, financiera.
Necesito que esa paz inunde todo mi ser, toda mi familia. Señor, inúndanos con tu paz a esta familia Vida Abundante, donde quiera estar reunida, donde quiera estar congregada, en los pueblos, en las aldeas, fuera de Colombia, donde quiera que nos estén viendo. Inunda de tu paz cada persona que se ha conectado hoy, Señor, porque solo tú puedes transmitir esa paz que da el descanso, que da el alivio, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. En sus ondas de amor, en sus ondas de amor celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De amor celestial. Damos un aplauso a nuestro príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres hermoso, Padre. Gracias, Señor. Bueno, trataré de ser más rápida aquí en este siguiente punto. Y el siguiente punto en el cual el apóstol Pablo hace su énfasis es en los fundamentos que hemos recibido de parte de Dios para poder crecer. Y él lo expresa en tres conjuntos o en tres tríadas. Número 1, dice un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Número 2, un Señor, una fe, versículo 4 al 6. Una fe y un bautismo. Y última, un Dios y Padre de todos. Sabemos que en Dios hay tres personas, entonces es otra tríada: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esos son los fundamentos que como iglesia o como familia tenemos para crecer. Porque Dios no solamente está exponiéndonos un carácter que necesitamos para el crecimiento, es el propósito para crecer, sino que también Dios nos ha dado fundamentos ya. No nos lo va a dar, ya nos lo dio, ¿sí? Él ha establecido que como iglesia nosotros somos ¿qué? Un cuerpo. Él es la cabeza. Entonces, si somos un cuerpo, nosotros debemos estar sujetos a la cabeza y como cuerpo, hablando de familia, necesitamos colaborarnos unos. ¿Eso es lo que hacemos a nivel terrenal? Bueno, Dios quiera que sí. Y si no, pues ese es el desafío, ser un cuerpo. Y yo siempre he pensado, cuando enseño en el Instituto Bíblico lo digo, cuando hablo de los dones ministeriales, yo digo, realmente gracias a Dios por el cuerpo, porque el cuerpo terrenal, el Señor siempre utiliza cosas que nosotros conocemos y que son familiares para nosotros para podernos dar una enseñanza, ¿sí? Y entonces Él utiliza el cuerpo. ¿Qué tal que un miembro del cuerpo se revele, hablando con B larga, y cuando yo quiero ir al baño, ese cuerpo, esa parte del cuerpo no se mueva? ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría yo? En vergüenza, ¿cierto? Quedaría mal. Pero gracias a Dios que todos los miembros de mi cuerpo colaboran y cuando yo quiero ir al baño, todos se mueven, ¿cierto? Todos responden y todos funcionan. Ese es el mejor ejemplo para nosotros como iglesia, queridos. Necesitamos ser un cuerpo. ¿Cuántas personas ve usted aquí colaborando? Gracias por su amén. ¿Cierto? Si miramos, son a veces las mismas personas. Pero bueno, como cuerpo nos hace falta crecer. Y nos hace falta crecer en amor. Y aquí es donde viene el palo. Porque nosotros no tenemos amor, o sea, somos egoístas. Cuando nos está pasando algo mal a nosotros, decimos, ay, pero ¿por qué la iglesia no visita? ¿Pero por qué la iglesia no ama? En esa iglesia no hay amor. Y eso que dicen que la iglesia te tiene que despertar. Pero mire,
La gente no se mueve, la gente no hace. ¿Y cuál es la iglesia? Diga, soy yo. No diga nosotros, diga la iglesia soy yo. Hay gente que se pone bravo con el pastor porque el pastor no lo visita. Pero que yo sepa, en la Biblia no dice que el pastor es solo el que tiene que ir a visitar. Por eso somos un cuerpo. Una de las labores que me encantan en el pastorado es visitar. Yo sería feliz visitando todos los días. Pero como ustedes saben, eso es difícil. E imposible. Trato de hacerlo pues en las situaciones más complicadas, de poder acompañar. Pero estoy hablándoles de la labor que tenemos que hacer como cuerpo. Como cuerpo. Uno se da cuenta que para algunas cosas funcionamos, pero para otras no. Y no hay esa empatía, tristemente. A veces se dice por los grupos, se invita, ¿quiénes van a ir a tal funeral? ¿Quiénes van a ir a visitar? ¿Quiénes van a ir? Responden los mismos. Y pues la verdad eso entristece el corazón, no porque no me apoyen a mí, es porque no estamos llegando a la meta. Nos falta mucho para crecer como iglesia. Nos hace falta mucho para crecer como familia de Dios. Necesitamos funcionar como cuerpo. Fíjense, de qué manera este año yo voy a funcionar como cuerpo, porque no es la pastora, es el Señor el que está diciendo que yo soy parte de la familia de Él y necesito funcionar. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué estamos dando nosotros como miembros de una familia que somos? Es que no me tienen que decir a mí, vaya a visitar. No, si todos somos un cuerpo, pero nosotros nos hemos conformado con venir una vez a la iglesia, un domingo, recibir la palabra y nos vamos a la casa. Eso no es iglesia. Eso no es ser parte de una familia. Ser parte de una familia es estar presente. Lo que usted hace terrenalmente, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque aquí hay personas que a veces no vienen al culto, pero cuando uno dice un funeral, allá están, ¿no? Y por sus propios medios llegan allá. Gracias a Dios, Dios conoce cuáles son esas personas. Porque es ahí en esos momentos donde se sabe quién es quién. Pero cuando nos pasa a nosotros, entonces ahí sí sentimos, ahí sí reclamamos, ahí sí murmuramos, ahí sí decimos, pero ¿qué pasa? Tanta gente que allá y no nos visitan. También la palabra del Señor dice y habla de un espíritu. Cuando habla de ese espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu nos une. Cuando estamos hablando de unidad, no solamente estamos hablando de la unidad entre nosotros, sino con Dios. Con Dios. ¿Sí? Dios nos dejó su espíritu para unirnos con Él. Y es a través de esa unidad del espíritu que nosotros podemos mantenernos unidos a pesar de la diversidad, a pesar de las diferencias, a pesar de muchas cosas. Porque nosotros no tenemos muchos espíritus. Yo espero que no estén endemoniados ninguno aquí. Porque la Biblia habla es que nosotros tenemos un solo espíritu. Y aquí toca echar un chistecito de vez en cuando. Tenemos un solo espíritu y es el Espíritu Santo. Y entonces cuando tenemos un solo espíritu tenemos ese mismo sentir. Y uno lo ve y uno lo siente cuando la gente se para aquí a cantar o a hablar. No se ponen de acuerdo con nadie, pero el Espíritu Santo los unió. ¿Sí? O en ese mismo sentir el Espíritu me inquieta, yo tengo que llamar hoy a fulano de tal, a veces ni me acuerdo, pero lo llamo y justo en ese momento necesitaba esa llamada. Entonces es un espíritu el que nos une y también una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Nosotros podemos soportar todo lo que queramos acá, porque gracias a Dios no estaremos para siempre aquí. Cristo vendrá pronto por nosotros, ya sea a través de la muerte o a través del rapto, pero Él va a venir. Yo no sé cuál es su esperanza, pero la Biblia dice que esa es nuestra esperanza. Y el que tiene esa esperanza en Él se purifica. Eso dice la Escritura. Bueno, seguimos. Un Señor, una fe y un bautismo. Esas son las bases, esos son los fundamentos para poder crecer. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no va a crecer. Si usted no actúa como cuerpo, usted se va a quedar allí mutilado. Algún día le tendrán que cortar la pierna, el brazo, porque usted no funcionó como cuerpo. Pero ahora dice que tenemos un Señor, no tenemos muchos señores. Cuando habla de Señor, no es solamente un título, está hablando de una función. Él es el dueño de la iglesia. Aquí yo no soy la dueña de la iglesia, ni es la familia pastoral, ni es ningún líder, ni es la denominación cuadrangular. El dueño de esta congregación se llama Cristo. Y por eso, aunque traten de hacer muchas cosas contra nosotros, no podrán ni prosperarán, porque el dueño de esto es Cristo. El dueño de usted es Cristo. Entonces no sienta miedo cuando lo amenacen. ¿Quién es el dueño? Cristo, el dueño de su vida, de su familia, de su negocio. Bueno, si usted lo ha establecido como dueño, porque si el dueño es usted, sí lo robarán y le harán de todo. Pero si usted pone por dueño de su negocio y de su empresa al Señor, Él es el que se encarga de cuidarla. Yo alguna vez, hace muchos años, estuve a punto de perder mi casa y cuando me desesperé, el Señor me dijo, ¿por qué se afana? Si usted me entregó la casa a mí. Entonces, esa es la tranquilidad que tenemos que tener, que tenemos un dueño. ¿Y sabe por qué Él es dueño? No solamente porque nos creó, dice la palabra de Dios, que Él nos compró con su sangre preciosa. Por eso Él es el dueño. Mire, Satanás se ha querido enseñorear de su vida, de su familia, de sus cosas. Repréndanlo. Él no es el dueño. Él nos manipula y a veces quiere manipularlo a través del que sea, pero no se deje manipular. Yo cuando siento eso en mi casa y internamente lo digo, no me voy a dejar manipular. Aquí hay gente que me ha querido manipular. No, porque es que ellos no son mi dueño. El dueño mío es el Señor. Hay gente de empresas que ha querido manipularle y cuando eso ocurrió le digo, Señor, tú eres mi dueño y Dios interviene. Entonces usted tiene que tener claro que esa es una base para usted crecer. Lo puedo decir con tranquilidad y seguridad porque lo he experimentado en mi vida. Pero usted también tiene que ponerlo en práctica. Tiene que darle ese lugar de señorío a Dios. No es fácil aceptar la soberanía de Dios, pero Él es el Señor. Tenemos una sola fe. Creo que todos los que estamos aquí creemos en Jesucristo. Yo espero que usted no esté basando su salvación porque usted cree en mí o me está sirviendo a mí. Cuidado. Nuestra fe es en Jesucristo porque Él es nuestro Salvador. Y también tenemos un solo bautismo. Sí, tenemos el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? ¿Y con qué se relaciona el bautismo? Con nuestro compromiso. Hay gente en las iglesias que no se quiere bautizar porque no se quiere, no son parte de la familia de Dios. ¿Sí? No son parte, no quieren funcionar. El bautismo también se relaciona con el testimonio público, porque es la manera de que yo puedo decir, quiero vivir ¿para quién? Para Dios, no para mí. Número 3, un Dios y Padre de todos. Acuérdense que ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo me voy a referir a Dios como Padre, porque en
en las congregaciones, tristemente, hay muchos huérfanos. Viven como huérfanos. Y la palabra de Dios dice que nuestra base o nuestro fundamento para crecer en la vida cristiana como familia es que tenemos ¿qué? Un padre. Usted terrenalmente hablando puede ser que no tenga un papá o el mejor papá, o puede que tenga un padre ausente, o puede que sea huérfano, pero espiritualmente usted no puede decir eso. Espiritualmente usted tiene que actuar con esa paternidad que Dios nos ha entregado. Usted tiene que empezar a experimentar. Si usted es iglesia y no ha experimentado la paternidad de Dios, tiene que empezar a experimentarla, porque Dios es nuestro verdadero Padre. Nosotros no somos huérfanos. Nuestro Padre Celestial está atento a todas nuestras necesidades de manera integral, y con su providencia Él nos cubre, y nos cubre en todas las necesidades. Cuando usted y yo necesitamos disciplina, Él nos corrige. Cuando ve que nos estamos saliendo del camino, nos quiebra la patica y venga para acá. Claro, ese es el papá. ¿Sí? Y Él no nos da todas las cosas que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, deje de estar enojado con Dios, que le pedí tal cosa y no me la dio. Porque el Señor sabe para qué la necesita usted. Si no la necesita, no se la va a dar. Si le va a hacer daño, no se la va a entregar. En alguna oportunidad, y Dios me está recordando ahora eso, iba en una buseta, iba para el centro, hace muchos años atrás, muchos, no sé, como unos 15 años. Y el Señor me dijo, empezó a hablar, mientras iba en el bus. Y empezaba a ver varias, yo no soy mujer de visiones, pero bueno, ese día empecé a ver varias camisetas de diferentes tallas. Y vi una grande, pero el Señor me dijo, esa talla todavía no le queda buena a usted. Yo le dije, ¿cómo así? Pero pues entendí que era un mensaje espiritual. Entendí que necesitaba expandir mi mente, crecer, porque Dios me estaba desafiando a ir a otro nivel. Y a veces a nosotros nos da miedo. Cuando Dios nos dice, vengan a otro nivel, nos da miedo. Queremos crecer, pero nos da miedo crecer. Y tenemos que soltar el miedo a crecer. Porque Dios no nos ha hecho para cosas pequeñitas. Dios nos ha hecho para cosas grandes. Y las tallas que Él tiene de camisas y de vestidos son grandes. Pero si usted está flaquito, pues obviamente eso no le va a caber. ¿Me hago entender? Tiene que crecer. Tiene que crecer. Porque Dios es un Padre que nos ama y nos desea dar lo mejor, pero muchas veces esas tallas de camisa están ahí guardadas. Eso fue el mensaje que Dios me hizo entender esa mañana. Tengo esa talla de esa camisa ahí guardada, no se la puedo dar todavía. ¿Por qué? Porque necesita crecer para que se la pueda poner. Espero que usted haya entendido el mensaje. Número 3. Necesitamos en los versículos que siguen, versículos 12 al 16, ya les dije que del 11 les hablo el viernes, que son todos los ministerios. Bueno, todos no, los ministerios que da Jesús, los dones de ministerio. Pero a partir del versículo 12 al 16, el Señor nos habla de la importancia de poder superar los obstáculos que vienen, porque habla de los ministerios primero, que son los que van a perfeccionar a los santos para que el cuerpo sea edificado, ¿cierto? Siguiente versículo, personas que están en digital, por favor. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está, la meta es conocer a Jesús, la meta es ser como Él, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿de qué? Y ahora dice en el versículo siguiente, para que ya, ahí vienen los obstáculos. Todo lo que hemos venido hablando de las características para mantener la unidad y de las bases o los fundamentos que Dios nos ha entregado para crecer es con un propósito, parecernos a Jesús. Pero en el camino, en ese camino a la meta,
vamos a encontrar obstáculos. Y aquí lo dice claro, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias artimañas de error. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y habla de engaño, obviamente está presente y siempre ha estado presente y siempre estará presente hasta que Jesucristo recoja a Satanás. Estará presente el engaño de los falsos maestros y las falsas doctrinas, ¿sí? Otro obstáculo que podemos encontrar allí es la mentira, porque obviamente donde hay error no hay verdad, hay mentira, hay engaño. Y también la falta de amor. Versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, el Cristo. Pero los obstáculos siempre va a ser esa ausencia de amor. Entonces, miremos rápidamente estos tres y ya terminamos. Porque creo que usted necesita identificar cuáles son los obstáculos que menciona el apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Porque de los dones vamos a hablar el viernes. Ojalá que si usted no viene, por lo menos conéctese y lo mira por allí para que sepan que usted necesita empezar a trabajar esos dones, porque los dones es lo que hace que el cuerpo llegue a la perfección. La perfección habla allí es de la madurez. La palabra perfección ahí quiere decir es madurez. Hay mucha gente en la iglesia o en la familia de Dios que no ha madurado, que todavía es un niño. ¿Por qué? Porque no han puesto a funcionar o a desarrollar sus dones. No funcionan como cuerpo, entonces están ahí como niños, como niños. Bueno, tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina y obviamente para que hayan falsas doctrinas hay falsos maestros. Es importante ser diligentes ahí porque pues estamos en un tiempo donde dice la Escritura que ya es el último tiempo y Satanás ha sacado toda su artillería desde el infierno para engañar, si es posible, aún dice Mateo 24, a los escogidos. Pero ¿sabe una cosa? Que el engaño no viene de afuera. ¿Qué es lo que dice en Jeremías 17 con respecto a nuestro corazón? Que nuestro corazón quiere decir que nosotros tenemos el engaño ya metido. Usted dirá, ¿y cómo así? Sí, Señor. En nuestra naturaleza pecaminosa ya tenemos el engaño. Por eso usted dice, ¿por qué un niñito, a quién enseñó a un niñito a decir mentiras? Usted se da cuenta que a veces los niños dicen mentiras y uno dice, ¿pero quién le enseñaría? Pues nadie. El problema es que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa ya traemos ahí ese pedacito, ¿sí? Y por eso necesitamos convertirnos y arrepentirnos para que el engaño salga de nuestro corazón. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. En Juan 16, 13 habla de eso. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él los va a guiar a toda verdad. Por eso Jesús siempre dijo a sus discípulos, yo necesito irme, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Ahora entienden por qué es importante el Espíritu Santo. En otras oportunidades hemos hablado, hemos enseñado, han hecho preguntas de hablar en lengua. Bueno, si usted no quiere hablar en lengua, listo, no lo haga. Pero usted necesita el Espíritu Santo para no ser engañado. Porque el engaño está dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Cuando estuve pastoreando en el Mutes hubo una mujer que se fue de la iglesia y resultó en la iglesia adventista. Yo decía, pero ¿cómo así si estaba en la verdad? Porque eso fue para el error. Pues empecé a lograr y a entender esto. Durante 2 años estuve orando por ella, aunque me fui de la iglesia, me trasladaron a Cúcuta. Ella volvió a la iglesia. Yo me fui, pero estuve orando por ella. Pero el Señor me hizo entender eso mientras estuve orando por ella, porque yo le decía, pero ¿por qué si estando en la verdad se fue para el error? No entiendo. Y el Señor me dijo eso, porque el corazón es engañoso. Nosotros ya tenemos ahí una semilla de error sembrada en el corazón y por eso tenemos todos los días que decirle, Señor, guíanos a la verdad. Hay gente que se molesta cuando uno dice vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine,
porque Él es el que tiene la verdad. Por eso hay grupos de intercesión que no prosperan y que resultan en profecías falsas y equivocadas, porque oran de acuerdo a su carne. Ahí no invitan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos. Espíritu Santo, haznos entender de qué nos tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el engaño. Entonces necesitamos definitivamente, hermanos, allí en esa parte del engaño es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Listo? Y en esta otra parte donde habla de la ausencia de la verdad, necesitamos tener una dieta espiritual. O sea, no solamente es la comunión con el Espíritu y solamente espíritu y espíritu. No, necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted la lee en el día? ¿Se da cuenta que yo le dije que le iba a hacer un llamado a ser parte de la familia? Porque quien no lee la Biblia, se dice, bueno, yo voy al culto y la escucho allá, o yo pongo una predicación, eso no es lo mismo. Usted y yo tenemos que alimentarnos de esta dieta, porque esto es lo que nutre nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cada cuánto se alimenta usted de esta palabra? ¿Cada 8 días? Pues déjeme decirle que está bastante lejos de crecer. ¿Cómo cree usted que va a derrotar al enemigo si usted no tiene la verdad de Dios? En el Salmo 119 encontré un versículo hace muchos años que dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y esta semana tuve un ataque. Gracias, hija, por acompañarme. Mi hija me acompañó esta semana. Que no crea usted que usted solamente es el que está siendo atacado. No, yo también. Y aunque oramos, y aunque hablamos lengua, y aunque cantamos, y aunque leímos la escritura, el ataque no pasó. Pero en medio de ese ataque yo le decía, Señor, ahí llorando con mi dolor, yo le decía, Señor, el diablo quiere ahorita en este momento que yo declare muchas cosas negativas contra ti, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo podemos hacer eso en un momento difícil? Porque aquí está la base, el fundamento que tenemos. La verdad de Dios hace que Satanás pueda huir. Y por último, el amor. El amor. Hay ausencia de amor. Ese es un obstáculo grande para crecer. Decídase usted amar, aunque lo traicionen, porque yo sé que muchos de ustedes han pensado en eso, pero ¿de qué me sirve si yo doy amor y a mí lo que me dan es golpes? Hay muchos que me han hablado de eso. Nosotros algún día le vamos a entregar cuentas a Dios y algún día tendremos la recompensa. No importa si nos rechazan, si nos dan golpes. Nuestro deseo es poder manifestar el amor, porque en la medida que yo doy amor, yo crezco. Gracias por su entusiasmo. Para poder tener un crecimiento integral necesitamos dejar la indiferencia, la falta de amor, la apatía, la envidia, todas esas cosas que nos impiden amarnos de verdad. Necesitamos superar esos obstáculos como iglesia, queridos, para poder llegar a ser esa iglesia saludable. Y esa iglesia que llega a la meta que es Cristo. ¿Cuáles obstáculos necesitas vencer? ¿Cuál de todos esos obstáculos necesita usted vencer? Yo quiero que cantemos ahora porque quiero desafiarlos a que aquellas personas que saben que no son parte de la familia de Dios y que usted se sintió identificado con lo que Dios habló ahorita, póngase de pie, usted que se sintió identificado con eso, y vamos a decirle, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú.